Vamos a mirar Salmos capítulo 62, todo el capítulo completo, desde el versículo 1 hasta el versículo número 12. Todo el capítulo de Salmos capítulo 62. Vamos a mirar, versículo 1 dice: en Dios solamente está acallada mi alma. En Dios solamente está acallada mi alma, de Él viene mi salvación. Él solamente es mi roca y mi salvación es mi refugio, no resbalaré mucho. ¿Hasta cuándo maquinaréis contra un hombre, tratando todos vosotros de aplastarle, como pared desplomada y como cerca derribada? Solamente consultan para arrojarle de su grandeza, aman la mentira, con su boca bendicen, pero maldicen en su corazón. Selah. Alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. Él solamente es mi roca y mi salvación, es mi refugio, no resbalaré. En Dios está mi salvación y mi gloria. En Dios está mi roca fuerte y mi refugio. Esperad en Él en todo tiempo, oh pueblos, derramad delante de Él vuestro corazón. Dios es nuestro refugio, Selah. Por cierto, vanidad son los hijos de los hombres, mentira los hijos de varón. Pesándolos a todos igualmente en balanza, serán menos que nada. No confiéis en la violencia ni en la rapiña. No os envanezcáis, no os envanezcáis si se aumentan las riquezas. No pongáis el corazón en ellas. Una vez habló Dios, dos veces he oído esto, de que Dios es el poder, y tuya, oh Señor, es la misericordia, porque tú pagas a cada uno conforme a su obra. Hasta el versículo 12 he leído. Hemos leído todo el capítulo de Salmos, capítulo 62. Salmos capítulo 62, todo el capítulo completo. En 1 Samuel capítulo 3, Dios habla con Samuel. Aquí podemos ver que Dios habla de una forma totalmente diferente. Dios habla con el sacerdote Samuel, pero podemos ver cómo Dios nombra o llama a los siervos de Dios. Cómo Dios permite que en una situación, en una dificultad, busquemos a Dios. Y tiene la posibilidad o de tener la verdadera paz. En Israel está en Asia, ¿no? El Evangelio empezó a recorrer de Israel para irse a Judea, ¿cierto? Para predicar en Judea. El apóstol Pablo, él hizo su primer viaje misionero y él partió y él fue a Asia. Más o menos su primer campo misionero fue Asia Menor, pero eso se le llama Turquía. Pero allí habían muchas iglesias que fueron levantadas y así, gracias a la obra de Dios que había hecho a través del siervo. Pero en su segundo viaje, el apóstol Pablo, él quiso regresar a Asia Menor, a Turquía. Pero él podía ver que Dios no le daba la posibilidad, no le daba la puerta abierta para ir hacia Asia Menor, hacia Turquía. Él decía, pero no entiendo, yo quiero servir a Dios, quiero servir al Señor, ¿por qué no puedo? ¿Por qué no puedo ir a donde quiero ir? Quiero servir al Señor. Entonces, esto aparece en Hechos capítulo 16, y él podría ver que no se le abría el camino. Entonces el apóstol Pablo no entendía y vio de otra manera que Dios quería llevarlo a otro continente. El apóstol Pablo tuvo un sueño en donde él soñó con una persona que le pidió ayuda, un macedonio. Entonces esta persona, teniendo comunión, hablando con este macedonio en el sueño, él vio que le estaba pidiendo ayuda, lo invitaron, le rogaron que fuera hasta allá. Entonces cuando el apóstol Pablo despertó, él se pudo dar cuenta, este no es un sueño normal, este no es un sueño común y corriente, algo Dios me quiere enseñar. Lo normal sería que cuando nosotros dormimos, ¿cierto? Al momento de despertar rápidamente se nos olvida el sueño, ¿cierto? Se nos olvida qué es lo que estábamos soñando. Pero en este caso el apóstol Pablo recordaba perfectamente lo que había soñado. Entonces él recordó este sueño y él interpretó que Dios lo está llamando a ese sitio. Ese sitio es Europa.
Entonces él en Filipo, llegó en varias partes, llegó en Filipo, comenzó a predicar en Filipo. Yendo en este camino, se le abrió naturalmente en Europa más fácilmente. Como que las cosas se le dan más fácilmente estando aquí en Europa. Bueno, aquí en Europa no, estamos en Colombia. Pero bueno, se entiende, ¿no? Que estoy hablando de Europa. Entonces llegó pasando por Filipo, predicando el Evangelio en Filipo, avanzando en el camino, ¿cierto? Las puertas se le iban abriendo. Llegó a Grecia, después a Corinto, después a Atenas. Entonces, en el tercer, ya después de este tiempo, en el tercer viaje misionero, Dios lo dirigió a Roma. Dios quiso que el apóstol Pablo fuera a Roma, ¿cierto? Lo que conocemos como Roma. Amén. En Europa, muchos se levantaron, muchas personas, muchos siervos de Dios, se levantaron en el llamado del Señor Jesucristo. Fue un gran avivamiento. Pero muchos misioneros en esos momentos, en Europa, y el pueblo en Europa, el continente europeo, lo que estoy explicando, ¿no? En este tiempo había mucha hambruna y necesidad. Entonces era muy difícil, ¿no? Era muy difícil. Después de la reforma industrial de Inglaterra, Dios dio fortaleza económica como poder económico a Inglaterra y envió más misioneros a predicar y a obrar, predicar el Evangelio. Para que más personas, para que más sepan de Dios, para tener que la iglesia crezca más. La Biblia nos testifica que cuando una situación mejora, ¿cierto? Muchas veces nosotros tendemos a olvidarnos de Dios. Yo les testifico que desde que recibí la salvación, ¿no? Viene la hora en que no he conocido qué es ir al médico. No conozco qué es ir al médico. Otros hermanos también pueden testificar esto, otro hermano, otra hermana pueden testificar esto. Ay, yo no conozco qué es ir al médico, porque ¿quién es nuestro médico? Dios. ¿Qué acabamos de leer en Salmos capítulo 62? En Dios está mi fuerza, mi roca, mi salvación. En Dios está todo. Yo no soy nada. Dios es el que me sostiene. Dios es el que me tiene, mejor dicho. Entonces, solamente si Dios me lo permite, me iré al médico, al hospital. Pero, como cuando una persona está en el médico, siente mucha necesidad, ¿no? Porque tiene citas médicas, tiene necesidades, tiene cosas, ¿no? Pero cuando ya está bien, cuando ya está alentado, cuando ya tiene salud, ya no regresa, ya no tiene necesidad de regresar al hospital porque ¿para qué va? Entonces de la misma manera nosotros cuando estamos bien con Dios, Dios nos bendice, Dios nos glorifica, Dios nos honra, Dios nos da sus bendiciones, nuestro Padre Celestial nos da las bendiciones desde el cielo, ¿no? Pero cuando ya tenemos una estabilidad, procuramos como, ya no tenemos a qué recurrir a buscar a Dios. Sí, recibimos la bendición de Dios, recibimos la gloria de Dios, pero después agradecemos, nos sentimos muy agradecidos, pero después de ese tiempo de ahí para adelante ya no se acuerda de Dios, ya hizo lo que tenía que hacer. Entonces, en el caso de Dios permitió que el pueblo de Israel durante 40 años caminara en círculos, ¿no? En el desierto de Madián, ¿no? En el desierto de Madián, donde marcharon. Pero el objetivo de marchar era llegar a un sitio en específico y por ahí más o menos se demorarían un mes, 30 días de llegar desde donde están hasta llegar hasta su punto final, al destino final. Pero dice que la Biblia nos enseña que ellos estuvieron 40 años, que Dios los estuvo caminando durante 40 años en el desierto de Madián. Entonces en Deuteronomio capítulo 8 se habla de que Dios hizo pasar por hambre, por aflicción al pueblo. Y porque por un camino espantoso, por un camino donde hay serpientes y escorpiones, en Deuteronomio capítulo 8, ¿no? Pero todo esto lo hizo durante todo este tiempo, durante todos esos años, como un entrenamiento. ¿Para qué? Para que el pueblo de Israel llegara a no olvidarse de Dios. De no olvidarse de dónde fueron tomados, quién fue el que los creó, quién les sustentó el maná del cielo.
Entonces, todo esto que hizo Dios es para que no se olviden de Él, ¿no? Pero la palabra dice, en ese mismo capítulo de Deuteronomio capítulo 8, está escrito, ¿no? Que no solamente del pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, vamos a mirar una palabra en Mateo capítulo 11. Vamos a mirar Mateo capítulo 11, el versículo 28. Mateo capítulo 11. Mateo capítulo 11, versículo 28 dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Entonces, uno pensaría, esta palabra se sacan muchas enseñanzas, ¿no? Para que un pecador se convierta en hijo de Dios, repose su carga, su peso del pecado, las cargas que tiene en su vida, las ponga en Dios, ¿cierto? Se convierta en hijo de Dios. Pero Jesús prometió descanso. Nuestro Señor Jesucristo dijo: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Pero ¿por qué Dios nos permite la carga? En Juan capítulo 4 aparece que Jesús estaba de camino con sus discípulos, pero llegó en un punto en donde Él se cansó del camino y los discípulos se fueron a un sitio a comprar comida. Pero dice la palabra que Jesús se cansó del camino, decía que estaba cansado del camino. Nuestro Señor Jesucristo también dijo que Él tiene una paz que en el mundo no la da. Yo la paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo os la da. Entonces, ¿cuál sería esa paz? ¿Cuál es la paz que Jesucristo da? No es una paz física, ¿no? Nosotros entendemos que la paz que da el mundo es ausencia de problemas, ¿no? Como que todo esté bien, todo esté tranquilo, todo esté bien con las personas, en comunidad, ¿cierto? Pero la Biblia dice: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, viendo esta palabra, Mateo capítulo 11, versículo 28 dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Dios nos quiere dar el reposo. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa con este reposo? Entonces, Jesús, estando en un cuerpo carnal, ¿cierto? En un cuerpo de siervo, lo que conocemos como carne y hueso humano, Él experimentó nuestras debilidades, nuestras aflicciones, nuestros problemas, nuestras cargas, nuestros dolores, amén. Y Él entiende, Dios, nuestro Señor Jesucristo, sabe que nosotros somos un ser físico, un ser animal, el ser humano, ¿no? Pero también es un ser espiritual. El hombre es un ser espiritual, el ser humano es un ser espiritual. Entonces, cuando el ser humano se alimenta del pan, de la comida, del alimento de la tierra, puede tener una vida cómoda, ¿no? Ay, a mí no me falta nada, yo tengo esto, tengo aquello, tengo lo otro. Pero después de un tiempo, un transcurso largo del tiempo, siente un vacío espiritual, siente que algo le falta. Entonces, mientras tenga una vida cómoda, una vida con lo necesario para el cuerpo, una vida necesaria para vivir 90 años, 100 años, por mucho. Hay personas que llegan a más de 100 años, 120 años, 115 años, pongámosle. Llegan hasta esa edad, otros a menos. Dios les permite vivir unos 80 años, pero durante esta vida, durante el transcurso, durante las cosas que vaya viviendo, se va a sentir incómodo o incómoda, porque al pasar del tiempo se cansa. Pero en lo espiritual, ¿qué pasa? Está vacío, en su corazón está vacío. El estómago se llena de alimento, se llena del pan, pero el corazón nunca se llena. El corazón nuestro no se llena. Entonces, solo la palabra de Dios es nuestro alimento, nuestro maná que Dios nos ha dado. El maná del cielo es la palabra de Dios. Entonces, el pueblo de Israel, cuando recogía el maná del cielo, ellos deben de recoger el maná o el pan del cielo con las manos. No puede ser como algo más óptimo, más rápido, como una canasta o alguna maquinaria que ellos hayan hecho con algún material. No, tienen que recogerlo con la mano. Y si de pronto cae en arena, tienen que quitarle grano por grano de la arena. Entonces ellos al final, cuando ya tienen el maná, el pan del cielo, ellos al momento de comer se dan cuenta: esto es dulce, esto es salado,
pueden detectar un sabor, pueden reconocer un sabor, el alimento. Entonces, esto es equivalente en que el pueblo de Israel, ¿cómo le explico? En que el pueblo de Israel durante este tiempo, durante estos 40 años en el desierto, ¿me hago entender? Dios les dio maná del cielo que caía, el pan del cielo que caía del cielo, el maná del cielo. Entonces, al momento de recoger, ellos, ¿cómo van a recuperar fuerzas del alimento que Dios les da? Entonces, este maná del cielo es equivalente a la lectura bíblica, a leer la Biblia, a orar. Es equivalente, esto es equivalente a meditar y orar. En su corazón, teniendo esto, crece, brota la gratitud. En su corazón crece ser grato, la gratitud. Leer la Biblia, orar a Dios, meditar en la palabra, creer en la palabra. Todo esto genera en nuestro interior, como vuelvo a repetir, una gratitud. Así hizo 40 años para entrenar a Israel, el pueblo de Dios. Entonces, cuando estas cosas de este mundo no llenan ese vacío espiritual, nos sentimos nosotros en aflicción. Pero esta aflicción, esta situación nos permite a nosotros en buscar a Dios, ¿cierto? Nos permite a nosotros a recurrir a Dios, a la ayuda de Dios, buscar a Dios. En el nuevo pacto nos habla mediante su palabra, ¿no? Vamos a mirar este tema para explicarlo mejor en Hebreos capítulo 1, versículo 1. Vamos a mirar Hebreos capítulo 1, el versículo 1 hasta el versículo 3 dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos tiempos postreros, nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Versículo 3, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo se sentó a la diestra del Padre, a la diestra de la majestad en las alturas, Entonces, viendo de esta manera, dice que Dios nos habla por medio de su Hijo, a quien constituyó heredero del todo. A través de su Hijo, a través de su Hijo Jesucristo, el Hijo de Dios, nos dio a través de él el Evangelio. Entonces, en el nuevo pacto, Dios habla a través de su palabra. En la oración, en la lectura bíblica, Dios ya no habla por medio de sueños o ángeles o visiones, ya no. Pero algunas personas, por ignorancia de la palabra de Dios, por ignorancia de la lectura bíblica, piensan que Dios les va a hablar de una forma audible, ¿cierto? Ahorita les explico mejor esta parte, porque incluso también pasó con el profeta Samuel, ¿no? Cuando él era pequeñito, él estaba en el tabernáculo. Entonces él escuchó una voz. Entonces muchas personas pensarían, entonces yo debo escuchar la voz de esta manera. Yo tuve un sueño. Y sale personas por TikTok o por YouTube o por alguna red social diciendo: el Señor me dijo en un sueño, en una visión me profetizó tal cosa, X o Y manera, que iba a pasar esto y esto y esto, así. El Señor me lo reveló en un sueño, créeme, no ignores a Dios, no menosprecies a Dios. Y uno, ¿en serio? Pero en el nuevo pacto es totalmente diferente. Dios nos habla a través de su palabra. Hebreos capítulo 1, versículo 1 dice: Dios, habiendo hablado de muchas veces y de muchas maneras, ¿cuáles? En visiones, de una forma audible, por los profetas, por visiones o sueños, como por medio también de ángeles, ¿no? Pero ¿qué dice la palabra? Hebreos 1, versículo 1. Dios, habiendo hablado muchas veces, de muchas maneras, en otro tiempo, a los padres por los profetas, en estos postreros días, nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, ¿sí? Entonces, Dios no habla como en el Antiguo Testamento, y aquí voy a explicar algo muy interesante, presten atención. Presten mucha atención, esto les puede interesar. Samuel nació por Ana, ¿no? Estaba Ana y Penina.
¿cierto? Estaba el marido de ellos, ya se me fue el nombre, se me olvidó el nombre, se me fue, lo tenía en la punta de la lengua, pero se me fue el nombre. Pero Samuel nació porque Ana se había comprometido con Dios. Ella era estéril, pero ella dijo, Dios, si usted me da hijo, si me permite dar hijo, yo voy a dedicar este hijo al servicio de Dios, al servicio, una vida solamente sirviendo a Dios. Entonces Dios le permitió tener hijo. Y así Ana prometió esto y Samuel fue entregado para servir al tabernáculo, el tabernáculo de reunión, al lugar donde se hacen los holocaustos, ¿no? Para servir a Dios, ¿no? Para tener una vida sirviendo a Dios a lo que Dios mande, ¿no? Entonces él, en una noche, antes de la madrugada, si mal no recuerdo, él durante la noche, para no decir a qué hora, para no decir a qué hora, él durmió. Y mientras tanto durmió, él escuchó una voz diciendo, Samuel, Samuel. Entonces él se levantó y dijo, ay, ¿será que me está llamando como quien dice, mi teacher, mi profesor, mi maestro, el que está al cuidado de mí? Entonces no aparece en la Biblia, pero me imagino que salió del tabernáculo de reunión, el tabernáculo, y él fue a la tienda, a la carpa, o a la tienda donde estaba durmiendo eh, su maestro, como a quien está al cuidado de él, quien cuida a Samuel, básicamente, su maestro, su profesor, por decirlo de una manera, este hombre. Entonces le dijo, heme aquí, Señor, aquí estoy, ¿me has llamado? Entonces él despertándose dijo, oiga, pero es que yo no lo he llamado, regrésese. ¿Quién lo llamó? Yo no lo estoy llamando. Entonces se regresó y volvió a dormir Samuel, el niño Samuel, porque era un niño. Y volvió a escuchar una voz diciendo, Samuel, Samuel. Y otra vez salió del tabernáculo de reunión, el tabernáculo, y él salió y tocó la carpa y le dijo, hola, heme aquí, Señor, ¿me ha llamado? ¿Qué necesita? Heme aquí, Señor, dígame. Y el otro le volvió a responder, pero yo no lo he llamado. ¿Quién lo llamó? ¿Qué está comiendo? ¿Quién le ha dicho que yo lo estoy llamando? Regrésese. Entonces se regresó al tabernáculo y así pasó como unas 4 o 5 veces, no me acuerdo. Pero cuando la última vez que Dios lo llamó diciéndole, Samuel, Samuel, y él yendo a donde su maestro, a donde este hombre, este sacerdote, a quien estaba al cuidado de Samuel, algo se puso a pensar profundamente. Y antes de hablar una palabra, él se puso a pensar, Dios me hablaba a mí antes de una forma, pero hace mucho tiempo que no lo escucho. Entonces, este niño, Samuel, Dios le está hablando. Dios le está hablando. Entonces, él pudo pensar, darse cuenta de este descubrimiento y él le dijo a Samuel, Samuel, cuando te vuelvan a llamar, tú dile, no regreses acá. Tú solamente di a esa voz, responde a esa voz diciendo, heme aquí, Señor, soy siervo de Dios, voy a hacer todo lo que tú me digas. He aquí, dime qué tengo que hacer. Así como básicamente eso. Entonces, él respondiendo de esa manera, la Biblia nos enseña cómo debemos nosotros responder a Dios, ¿cierto? Como escuchando la voz de Dios, cómo responder. En este caso, este hombre, este sacerdote, estaba instruyendo a este niño que también iba a ser sacerdote, que iba a ser Samuel, el profeta Samuel, lo instruyó desde niño, enseñándolo, entrenándolo cómo puede o cómo debe responder a la voz de Dios. Entonces, también en la Biblia está escrito que ocúpate de la lectura y de la exhortación, de la enseñanza. La Biblia está escrito, ocúpate de la lectura. Así dice, ¿no? Entonces, meditando, orando en la palabra, su alma, ¿qué pasa con su alma? Se fortalece. El alma se fortalece, como agarra fuerza, ¿no? Vamos a mirar Primera de Juan, capítulo 1. Primera de Juan, capítulo 1, el versículo 9. Disculpen por la equivocación, es Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 9. Me había equivocado. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 9. Dice, versículo 9, fiel es Dios por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Entonces, dice la palabra de esa manera. Fiel es Dios por lo cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Entonces, nuestro Dios, nuestro Señor y Salvador, ¿para qué nos salvó? Para tener comunión con Cristo, para hablar con Cristo.
La salvación no es una licencia para hacer lo que uno quiera, lo que a uno se le dé la gana. Entonces, ¿qué dice la palabra? Solamente para tener comunión con Cristo. Vamos a volver a leer. Primera de Corintios capítulo 1, versículo 9 dice, fiel es Dios por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Entonces, Cristo, teniendo comunión con Cristo, ¿cierto? Ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Amén. Esa comunión con Cristo, el Señor Jesucristo, no nos permite robar, no nos permite como adulterar. El Señor no nos permite hacer tipo de maldades pecaminosas, ya no nos permite. Ya no nos permite hurtar, ya no nos permite mentir, aunque la mentira eso sale. Por naturaleza nosotros los seres humanos, todos somos mentirosos. La Biblia dice en Romanos capítulo 3, versículo 4, sí, Romanos capítulo 3, versículo 4 dice que sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, todo ser humano mentiroso. Entonces, claro, de nosotros inevitablemente sale la mentira, decir mentiras, aunque no querramos. Pero es una excepción, porque al decir mentiras nos damos cuenta y tenemos sensibilidad. Ay, yo dije tal cosa, yo dije esto, yo dije de tal manera, dije esta mentira. Por lo menos tiene esa sensibilidad, como ese remordimiento. Pero es algo natural, inevitablemente sale, ¿cierto? Pero tiene como que se da cuenta del error que cometió. Tiene esa sensibilidad, aunque es inevitable que salga. Entonces, solamente Dios nos salvó. El propósito de la salvación, donde el plan de Dios es salvarnos, ¿cierto? El plan de salvación es tener comunión con Cristo. Para mirar esta palabra vamos a mirar Primera de Juan, capítulo 1, versículo 3. Les había leído Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9, donde dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo de perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Yo estaba buscando, era Primera de Corintios, perdón. Pero ahora sí, Primera de Juan, capítulo 1, versículo 3. Primera epístola de San Juan, primera epístola de Juan, capítulo 1, el versículo 3 dice, lo que hemos visto y oído, eso anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión unos con otros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Amén. Entonces el apóstol Pablo y el apóstol Juan nos enseñan una misma afirmación en que la salvación que Dios nos ha dado, la salvación que Dios nos ha regalado gratuitamente, es para tener comunión con Cristo, con Jesucristo. Entonces, la vida de fe es como una rueda. El eje es Cristo, ¿no? Digamos que hay una rueda, ¿cierto? Una rueda, y en el centro, el eje es Cristo. Nuestro Señor Jesucristo es el eje. Y hay 4 palos, ¿cierto? Así, vertical y horizontal. Y en el centro está el eje que es Jesucristo. Pero sobre la vida de cómo es la vida de fe, cómo es la vida de creencia, cómo es nuestra vida caminando con Dios. ¿Quién no quiere caminar con Dios, no? Los que ya estamos en este camino, ¿cómo es esa vida? ¿Cómo es esa forma de vivir? Esa vida nueva, ¿cierto? Para los que viven en sus delitos y pecados, que aún congregan a una iglesia cristiana y se dicen ser cristianos, si tienen pecado en su corazón y por mucho que traten, no se quita esa condenación del pecado, todavía están en sus delitos y pecados. Están muertos en sus delitos y pecados. Efesios capítulo 2, versículo 1 y 2. Efesios capítulo 2, versículo 1. Para finalizar vamos a leer porque ya todavía tengo que compartir, pero mejor dejamos esta explicación para mañana. Vamos a mirar Efesios capítulo 2, versículo 1 dice, y Él os dio vida a vosotros estando cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Hasta el versículo 1 he leído. Entonces, toda aquella persona antes de la salvación, si yo le hago una pregunta a la persona que está escuchando esto, yo le pregunto, ¿tú eres justo o pecador? Te hago la pregunta, así, de esta manera. ¿Tú tienes pecado? Lo más probable es que tú me respondas, sí, yo tengo pecado. Y está bien, no hay ningún problema, es normal. No pasa nada, es normal responder de esta manera.
Entonces uno le pregunta, ¿a dónde va un pecador bíblicamente cuando muere? Conforme a la Biblia, conforme a lo que está escrito en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, conforme a la Biblia completa, con versículos, con argumentos bíblicos, ¿a dónde va un pecador bíblicamente cuando muere? Cuando la persona reflexiona se da cuenta, pues yo tengo pecado y un pecador va al infierno. Entonces la persona, cuando es una persona sensata, una persona honesta, una persona sincera, una persona que tiene en su momento como la capacidad de pensar profundamente, porque hay otros que piensan superficialmente. Lo que primero que piensan, eso dicen. O lo primero que piensan en su cabeza, así actúan, así hacen. Pero hay otros que piensan profundamente, como filosófico, ¿no? Filosóficos. Bueno, no sé, esa es la idea. Y cuando piensan, se darán cuenta, entonces todo este tiempo, o sea, si yo muero ahorita voy al infierno. Esta persona se está preocupando por su alma. Esta persona se está preocupando por su vida espiritual. No por tener una vida cómoda, no por tener algo para su carne, para su vida espiritual, una buena familia, una buena esposa, un buen esposo, unos buenos hijos, un buen trabajo, un lugar, un buen país donde quiere irse a vivir, un buen lugar donde quiera ir a vivir. Ya su enfoque está en eso, en las cosas de la carne. La Biblia dice que el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Entonces, en esta predicación que quise compartir, que solamente nosotros podemos tener el fortalecimiento, la fuerza de Dios para poder predicar el Evangelio, servir a la iglesia, servir al Evangelio, escuchando la palabra de Dios, teniendo una lectura bíblica, orando y meditando en la palabra, meditar en qué es lo que Dios nos quiere enseñar, cuál es la voluntad de Dios para el día de hoy, para nuestra vida, para este año 2026. ¿Cuál es esa voluntad de Dios para ciertos aspectos de la vida? Para esto, para lo otro. ¿Cuál es la voluntad de Dios? El corazón de Dios. Dios, ¿qué dice? ¿Qué digo yo? ¿Cuál es mi querer? No. ¿Cuál es el querer de Dios? Entonces, viendo de esta manera, el día de mañana vamos a predicar sobre la vida de fe. Vamos a continuar con esto el día de mañana. Amén. Amén, amén. Entonces, espero que no sé quién haya llegado hasta este punto de la predicación. Vamos a disponer toda nuestra carga, toda nuestra disposición, tener disciplina para lectura bíblica, para meditar en la palabra, para orar a Dios, para hablar con Dios, básicamente. Orar a Dios es como hablar con Dios, como respirar, inhalar, exhalar. Eso lo estaremos viendo el día de mañana. Entonces, espero que puedan recibir esta palabra. Efesios capítulo 2, versículo 1 dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Esto se habla a los salvos, cuando ustedes estaban en sus delitos y pecados, cuando estaban muertos en sus delitos y pecados. Pero ¿cómo sería esta lectura bíblica para alguien que todavía no ha sido renacido? ¿Cómo sería? Entonces, para una persona que todavía no es renacida, no ha nacido de nuevo, no es renacido de Dios, una persona que no es santo, justo y perfecto, para esta persona que no ha recibido la salvación, se podría leer de otra manera. Dice, Él os da vida a vosotros porque están muertos en sus delitos y pecados. Esa sería la forma correcta. Él os dio vida. Entonces cuando la persona se da cuenta, Él me dio vida, o sea, aquí hay algo más profundo. Aquí hay algo que no me he puesto a pensar. Cuando estabas muerto en tus delitos y pecados. Él me dio vida. La Biblia dice que separados de mí nada podéis hacer. Yo todo este tiempo, ¿cómo he manejado mi vida? ¿Cómo he tratado mi vida? ¿Me he guiado por Dios? Pues soy cristiano o soy cristiana, pero esto es más profundo, esto es más espiritual y esto me está poniendo a pensar. Versículo 2 dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. En los cuales anduvisteis en otro tiempo. En otro tiempo, pero ¿cuál? Yo soy hijo de Dios. Yo soy hija de Dios. Bueno, sea hombre o mujer, ¿no? Yo soy hijo de Dios. Yo soy hija de Dios. Cuando yo estaba andando en otro tiempo, muerto en mis delitos y pecados. ¿Cuándo? Si yo creo en Cristo, yo estoy seguro. Yo estoy segura. ¿Cuándo?
siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Versículo 3, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo. En otro tiempo, en otro tiempo. ¿Cuál será ese tiempo? Yo me congrego a la iglesia tal, a la iglesia esto, pero ¿cuál es ese tiempo? Aquí hay algo más profundo. Voy a preguntarle a mi pastor, voy a preguntarle a mi sacerdote, a mi cura, párroco, a mi sacerdote o a mi pastor le voy a preguntar, sea quien sea, ¿no? Le va a preguntar. ¿Y qué le va a responder? Otra cosa diferente. Pero bueno, estamos haciendo la mímica, ¿no? La obra de teatro. Estamos haciendo la obra de teatro. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne. En los deseos de nuestra carne. Pero si yo asisto a la iglesia, vengo con traje, o en el caso de las mujeres, vengo con una falda larga, con un vestido hermoso, con una cabellera larga, y predico y subo videos a TikTok así compartiendo mis vestiditos y los muchachos, los varones dirán, no, yo predico la palabra de Dios, yo debato, yo confronto a los falsos predicadores, yo tengo el don de discernimiento, el don de lenguas, el don profético, tengo tal don, tengo este otro don, pero ¿qué dice la palabra de Dios? Bueno, aquí voy a apagar esto acá. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de la carne, haciendo la voluntad de la carne y los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Entonces, esta palabra, ¿qué dice acá? Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, pero si yo sirvo a la iglesia, yo predico, yo voy en Transmilenio, voy en el mío, voy en el transporte público del país en el que estoy, y yo comparto y predico el evangelio, pues yo no hago la voluntad de la carne, pero tengo pecado. O sea que todo este tiempo hice los deseos de mi carne, haciendo la voluntad de la carne y los deseos y pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. O sea, esas personas que roban, matan, violan, adulteran, eh, hacen cosas atroces, muy horribles. O sea, no hay ninguna comparación, no hay ninguna comparación, no hay una comparación entre ese tipo de personas y yo. Entonces, cuando la persona se pone a meditar en esta palabra, ¿cierto? Dejando de actuar, ¿no? Ya dejé de actuar. Cuando la persona deja de, cuando la persona se piensa a pensar, valga la redundancia, profundamente, se puede dar cuenta de algo más profundo, algo más espiritual. No solamente lo que la religión, algo sentimental, algo emocional, ha recibido de la doctrina o la iglesia en la que está. Es algo espiritual. Dios es espíritu. Entonces, ¿Dios cómo se va a comunicar? En lo espiritual, no en lo que yo siento, en lo que yo sentí. Es que sentí a Dios al Espíritu Santo en una nube fría que descendía de arriba hacia abajo. Es que yo sentí la presencia, me sentí tocado por el Espíritu de Dios. No, Dios es espíritu. Dios no tiene un cuerpo de carne y hueso para sentir emociones y sentimientos como nosotros, porque nuestro Señor Jesucristo dijo, Dios es espíritu. Amén. Entonces, versículo 4 dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó. Asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Amén. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Amén. Hasta el versículo 9 he leído. Amén. Esta palabra, este evangelio es tan hermoso, ¿cierto? Este evangelio que Dios nos ha dado, en el evangelio están todas estas enseñanzas. Todo esto Dios nos quiere demostrar, nos quiere revelar en su palabra, en la Biblia, en la palabra de Dios. Entonces dice, versículo 5, Efesios capítulo 2, versículo 5, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos.
¿Qué somos? Nosotros somos salvos. Tú eres salvo, eres salva. Voy a volver a repetir el versículo por si no quedó claro, por si esta palabra en su corazón no le cae, no le cala. Efesios capítulo 2, versículo 5 dice, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Si saltamos al versículo 8 dice que por gracia sois salvos por medio de la fe. Por gracia sois salvos. Ustedes, tú, tú que estás escuchando eres salvo. Tú, si estás escuchando y crees en Dios, tú crees en lo que está escrito en la Biblia, en las Escrituras, en lo que está escrito, en lo que Dios que está diciendo. Si tú crees en Dios, ¿qué dice la palabra? Por gracia tú eres salvo, eres salva. Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, para que nadie diga, si ve, no se da cuenta, yo pude, si ve, yo soy un tremendo, yo soy un teso, yo soy un genio, yo hice esto y Dios me lo recibió. Entonces, de esta manera hay que entender que Dios nos ha dado la salvación gratuitamente, regalada la salvación, regalada. ¿Cómo lo digo yo? Nos lo ha puesto a nosotros, nos ha dado la salvación a la mesa. Así nos las está sirviendo a la mesa, por decirlo de una manera. Vamos a mirar Romanos capítulo 4, versículo 25. Romanos capítulo 4, versículo 25, vamos a mirar. Romanos capítulo 4, versículo 25 dice, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Acabamos de leer que Dios nos resucitó juntamente con Cristo. ¿Y para qué nos resucitó? Para justificarnos, para decirte a ti que eres justo. Ya eres justo. No importa tu condición, no importa lo que hagas o dejes de hacer. Eres justo, eres justa, hijo de Dios, hija de Dios. ¿Qué dice la palabra? Versículo 1 del capítulo 5 de Romanos. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Tenemos la paz o no tenemos la paz? Jesucristo dice, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo os la da, no como el mundo la ofrece. Mi paz es totalmente diferente a tu paz. Entonces dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Tenemos la paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, en quien tenemos, versículo 2, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. ¿Estamos firmes o no estamos firmes? Amén. Amén. Y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Entonces, viendo de esta manera, vamos a mirar Romanos capítulo 3, versículo 24. Romanos capítulo 3, versículo 24 dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. El versículo 24, pero muchas personas están en Romanos 3:23, que por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Dios es la vida, pero por causa del pecado hay una separación, la muerte espiritual, no la muerte física, la muerte espiritual, ¿cierto? Tener pecado en el corazón separa a la persona de Dios. No hay comunión, no hay conexión. No hay conexión con Dios. Y muchas personas, aunque asisten a iglesias cristianas, aunque se digan ser cristianos, bueno, esto lo digo sin ánimo de atacar a nadie, sin ofender a nadie, pero asisten a iglesias cristianas y solo están en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, pero no han pasado al versículo 24. Versículo 24 dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Amén. Justificados gratuitamente. Amén. Si siguen leyendo los versículos más adelante, podrán darse cuenta cuán misericordioso y cuán bueno ha sido Dios con nosotros. Cuán bueno es Dios. Hay una alabanza así, ¿no? Cuán bueno es Dios. Grande es su fidelidad. También es un himno, ¿no? Un himno. Bueno, para no extenderme tanto, vamos a orar y mañana vamos a continuar.
Por ustedes estar acá me siento muy, muy agradecido, entonces vamos a orar. Padre, te damos gracias por esta maravillosa palabra. Padre, te damos gracias porque verdaderamente has trabajado en nuestras vidas para conocer esta maravillosa palabra, este maravilloso palabra de esperanza que llena nuestro corazón, llena nuestra alma, reconforta y nos da gozo y felicidad. Tu palabra, lo que tú nos digas, lo que salga de tu boca, Padre Celestial, nos da felicidad, nos da gozo, nos da contentamiento, nos da gratitud. Padre, permite que las personas que están escuchando esta palabra experimenten lo que sea necesario para recibir tu palabra. Los encomiendo en tus manos, Dios. Padre Celestial, Padre Santo, lo dejo en tus manos a estas personas. Dejo y encomiendo a la palabra de tu gracia. Por la palabra de tu poder, Padre Celestial, los encomiendo para que el día de mañana sean aquellos siervos de Dios, siervos, pastores que predican el Evangelio masivamente por todas las naciones. Que estas personas que están escuchando esto regresen a la Escritura. En su corazón, en su vida, experimenten lo que es metanoia. Cambiar de opinión, cambiar de pensamiento que tengamos delante de Dios. El arrepentimiento. Arrepentimiento. Padre, te permite todo, Dios. Permite cualquier situación, por difícil que sea. No estoy tratando de maldecir a nadie. Solo estoy diciendo que solamente permite una situación en cual les permita doblar su corazón, que les permita creer, que logren creer en tu palabra, Padre Santo. Amado Padre Celestial, permite que más personas, muchos cristianos o ateos o agnósticos o gnósticos o la persona de la religión que sea, de la iglesia que sea, reciba la salvación. Bendice a esa persona. No lo desampares, no la desampares, no la, no la dejes a la deriva, auxíliala, ayúdala. Padre, permite que esta persona regrese a la Escritura, tenga el arrepentimiento y confiese su pecado, confiese su condición, cómo está delante de Dios, cómo está su alma, cómo está su espíritu delante de Dios. No como le hacen creer, sino qué dice la Biblia, cómo está su alma, su espíritu, y pueda reconocer y pueda recibir la salvación. Disponer de toda disponibilidad, de toda capacidad auditiva para escuchar el Evangelio, para creer el Evangelio. Que esta persona, sus oídos sean abiertos a escuchar tu palabra, a escuchar el santo Evangelio para que pueda pasar de muerte a vida, espiritualmente, de muerte a vida, de las tinieblas a la luz. Bendice a todos, Padre Celestial. Deja esta predicación en tus manos. Dejo este video en tus manos y sea lo que tú quieras, Dios, que se haga tu voluntad, Padre amado. Santo Dios, te dejamos las actividades que hace la iglesia, te dejamos la disponibilidad de aquellas personas que predican el Evangelio para que tú seas convenciendo, que tú seas el que da el poder. En ti, Dios, está el poder, para que las personas, por tu palabra, por tu Espíritu Santo, sean convencidas, no por argumentos que un fulano haya dicho o una fulana, no que alguien con sus conocimientos convenza a una persona, sino solamente por el Espíritu, solo en Dios, esa persona sea convencido por Dios, convencida por el Espíritu Santo, que esté firme, que tenga una convicción firme en Dios. Padre, bendice a todos, bendice a la persona que está escuchando esto, y hemos orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias, hermanos, amigos, invitados, por haberme acompañado. Por ustedes estar acá, me siento muy agradecido porque es un privilegio estar aquí con ustedes, aunque no lo crean, pero más adelante lo entenderán. Hay una palabra que me llama mucho la atención y quiero compartírsela a ustedes. Y aplica para este momento lo que estoy haciendo. Y la palabra dice, lo que yo ahora hago, tú no lo entiendes, más lo entenderás después. Más lo entenderás después. Lo que ahora hago, tú no lo entiendes. ¿Qué quiere decir? Que por el momento no lo comprende, pero más adelante lo entenderá. Y esta palabra te la dedico a ti. Entonces, muchísimas gracias. Estoy muy agradecido por este privilegio que Dios me ha dado, por este evangelio que Dios me ha dado, me ha permitido conocer. Amén. Gracias. Hasta aquí vamos a compartir. Entonces, chao, chao. Chao. Gracias.